Tutorial: Impresión de información en HTML desde JavaScript. En este video veremos maquetación con HTML, estilos con CSS y Bootstrap y finalmente JavaScript. Nos dirigimos a Bootstrap. En la parte de Forms seleccionamos Select y vamos a elegir este pequeño modelito de un elemento Select donde tenemos tres opciones. Copiamos el código, nos dirigimos a un documento HTML que hemos creado, copiamos la estructura básica HTML y ahora pegamos este elemento. No, vamos a copiar primero un elemento section y vamos a poner una clase. Esta clase se va a llamar, lo buscamos en Bootstrap. Acá estamos en vivo prácticamente, nada está preparado. Vamos a buscar en containers. La clase se llama container. No, le vamos a poner, sí, container, para que cambie según el tamaño de pantalla. Y dentro de este container vamos a colocar un div que va a tener la clase denominada row. Y adentro va a tener tres div con la clase col. Son 12 columnas las de Bootstrap, le vamos a poner 4 a cada una. Vamos a ver si hace lo que estamos pretendiendo que haga. Vamos a poner acá un texto de prueba nomás, ¿ya? Por ejemplo, texto 1. Texto 2. Texto 3. Abrimos el resultado en el navegador y no está el diseño como queríamos porque falta poner la línea de código que nos indique que estamos usando Bootstrap. Regresamos a Bootstrap y eso lo conseguimos en Introduction. Vamos a poner acá está, para incluir Bootstrap, CSS y JavaScript. Tenemos que agregar este elemento link en el head y tenemos que agregar este elemento script en la última línea antes de cerrar el body. Refrescamos y volvemos al navegador. Ahora sí, nuestro texto, si vemos el inspector, ya está el section ahí con una clase container. Adentro hay una fila y esta fila la hemos dividido en columnas de la misma longitud. Entonces ahí está. Ahora, el elemento select lo vamos a ubicar dentro de la columna del medio. Vamos a Bootstrap, donde se buscan los elementos customizables en Bootstrap. Se buscan componentes. Vamos a buscar un elemento select, había dicho, perdón. La parte de formularios está en su sección exclusiva, Forms. Ponemos select y acá vamos a abrir copiar este pedazo de código que nos da este resultado que nos muestra aquí. Si quisiéramos otros más, vamos y vemos y elegimos el de nuestra preferencia. Vamos al HTML y como dije lo vamos a colocar en esta columna. Vamos a poner elige tu. Bueno, para hacerlo bien, vamos a ubicar primero el select. Vamos a poner un form. Por ahora en action no ponemos nada. El select lo ubicamos dentro del form. Vamos a poner un label que diga selecciona tu país de origen. Entonces nuestro select tiene que tener países. Entonces comenzamos a ingresar, de ejemplo, 3 países. Recuerda que, o ten en cuenta que, mejor dicho, normalmente
Si queremos llenar un select de países, lo podríamos hacer a través de un servicio web que abra un archivo JSON, o nosotros mismos podríamos crear un array con todos los países, pero creo que más se acomoda un servicio web. Pero bueno, el día de hoy no estamos hablando de servicio web, así que ponemos estos 3 países de ejemplo, vamos al navegador. Y ya tenemos el elemento select, que es una barra desplegable con las 3 opciones para escoger. Regresamos al HTML. Vamos acá a agregar el atributo value de cada option. Vamos a ponerle Perú. Recuerda que el value, así como en un input, es el valor que toma cada opción que vamos a escoger al momento de probar el diseño que estamos haciendo. Así que necesita tener un valor el value. Vamos a agregarle un botón para que a partir de ese botón podamos ejecutar una acción. Vamos a Bootstrap nuevamente y vamos a buscar acá. Mira, yo generalmente busco de esta manera. Ya está. Buttons. Y vamos a seleccionar un botón. Por ejemplo, queremos un botón de color azulito, primary. Lo copiamos y lo pegamos abajo del select y dentro del form. Vamos al navegador a ver el resultado momentáneo. Bien, vemos que ya tiene un botón abajo del select. Solo le vamos a agregar un padding para que al hacer esto nuestro botón no se oculte. Entonces, hay 2 formas de agregar el estilo CSS. Una es con Bootstrap y la otra es directamente desde un archivo CSS. Antes de decidir, vamos a inspeccionar este elemento. Estamos en este div. Dentro del div tenemos un form. Y en el form tenemos 3 elementos. Lo que podemos es transformar este form en una grilla o en una grilla. Vamos a transformarlo en una grilla. ¿Ya? Vamos acá al HTML. Vamos a agregar un documento CSS. Y vamos a enlazar. Vamos a agregar la referencia a styles.css, que es el archivo que acabamos de crear. Lo segundo es agregar una clase a este formulario que diga selección países form. Esta clase nos va a servir para agregar estilos. Vamos al archivo styles, nombramos la clase y vamos a decir que este formulario tenga un display grid. Al ser display grid, ya podemos agregar un espaciado entre los elementos. Le vamos a poner un row gap y vemos en el navegador que ya están separados. Puede ser, pero podemos separarlos aún más ya aplicando, aquí podemos aplicar un padding, pero para eso tenemos que aplicar esos estilos. Vamos a aplicarlo en el botón, ¿ya? Como es el único botón, vamos a utilizar la clase del formulario y adentro el botón top. El margin recuerda que no pertenece al elemento. Y ya está. Creo que ahí ya está bien por ahora. Paso 2. Vamos a capturar esta lista desplegable en una variable de JavaScript. Ya tenemos el archivo code.js y para poder enlazarlo con el HTML vamos a crear otro elemento script. Script crc y enlazamos igual que el archivo CSS, pero este es con una etiqueta script. Vamos a agregarle un ID al select. Vamos a poner selection country. Vamos a agarrar este ID, guardamos, nos ubicamos en el JavaScript y vamos a capturar. Vamos a poner var o let selection y vamos a poner document y vamos a utilizar el método getElementById y vamos a poner aquí el ID del elemento HTML que queremos capturar, que es el selection country que pertenece al select. Ahora vamos a testear este elemento, esta variable que es selection.
En el navegador confirmamos que este selection contiene al select. Y ahora queremos acceder a sus opciones. Eso lo hacemos con la propiedad selection, que es el elemento select.options. Esto nos va a dar una colección en donde cada elemento y cada índice es una opción de la lista desplegable. Ahora, sabiendo esto, vamos a crear un evento en ese botón que dice primary, pero antes nos hemos olvidado de ponerle un nombre, o sea, una etiqueta a ese botón. Vamos al HTML y vamos a decir que este botón va a indicar el texto mostrar. Y ya está. Entonces, estamos en selection.options. Esto es la propiedad. El punto y option. Así se llama una propiedad de un elemento. Y si queremos acceder a solo uno de esos elementos, vamos a actuar como si fuera un array. Entonces le vamos a poner entre corchetes el índice del elemento al que queremos acceder. Si queremos acceder al país Perú, vamos a poner 1. Esto es una opción. Lo otro es, si queremos saber cuál opción ha sido seleccionada, tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, probamos y vamos a decir que somos de Ecuador. Vamos a ver selection options .selected index, una propiedad dentro de este array que se genera. Es que miren, entendámoslo de esta manera. Section es el elemento select. Todo elemento capturado HTML tiene sus propiedades. Pero al hacer .options, estamos accediendo a la propiedad options y esto se convierte en un nuevo elemento. Este nuevo elemento ya no es el select, sino es el array o la colección que actúa como un array. Entonces, esta colección es un elemento independiente y va a tener también sus propiedades. Es por eso que también podemos hacer un punto y acceder ahora a las propiedades de esta colección. Y una de esas es selected index. Y nos va a decir que el índice que ha sido seleccionado es 2, porque el país que elegimos fue Ecuador. Habiendo repasado las propiedades del paso 3 y 4, ahora vamos a crear el evento clic en el botón mostrar. Vamos a agregar un ID también en este botón. Vamos a poner botón mostrar. Hacemos lo mismo, capturar. Esta vez el botón, vamos a poner document get element by ID y el ID de ese elemento. Creamos evento de clic. ¿Qué nos dice el evento de clic? Que en este elemento botón vamos a generar un escuchador de evento con el método addEventListener. Este método tiene dos atributos. El primero es el nombre del evento, porque son varios eventos. Vamos a decir que es el evento click. Al hacer clic en este botón, vamos a ejecutar la siguiente función. Mostrar país. No, es sin paréntesis. Antes de declarar la función, vamos a ir al HTML. Vamos a crear otra fila, ya que tenemos que indicar o tener listo el lugar donde vamos a mostrar la información. Vamos a poner row y esta vez vamos a crear una única columna. Pero de longitud 10. Vemos el navegador, le hemos agregado un texto a esta columna que dice hola en un párrafo y vemos que no está centrada, ¿no? Porque el contenedor es este, acá la fila de arriba y la de abajo tiene un espacio a la derecha que queda libre porque estamos dejando dos columnas libres. Para centrar este elemento vamos a ir a Bootstrap, vamos a entrar en donde dice Layout Grid y aquí vamos a buscar cómo centrar columnas. Acá vemos que toda esta fila, acá está centrando la fila. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Esta fila es este div de acá y adentro hay una columna que dice 1.3, después dice variable with content y el otro 3.3. Entonces vemos que la clase para centrar esa fila es justify content center. El MD no lo vamos a usar ahora porque eso se refiere cuando hacemos una web con breakpoints, ¿no? Pero por ahora no estamos viendo ese tema. Copiamos esta clase en la fila
Vamos a colocar Justify Content Center. Y vemos como esta fila ya está centrada y tiene un espacio equivalente a cada costado. Ahora es turno de ir nuevamente al HTML y aquí voy a indicar que en lugar de hola va a decir soy del país de... Y acá vamos a agregar un elemento spam. Este elemento spam lo vamos a dejar momentáneamente aquí vacío. Pero aquí es donde vamos a colocar el país que seleccionemos en el elemento select del formulario. De momento queda así. Pero antes de continuar, vamos a ir al Bootstrap. Vamos a buscar aquí margin. Está en la misma sección que se llama spacing. Y vamos a ver que para agregar un margin, la clase es m. Para indicar si es top, bottom, left o right, se agrega una letra más. En este caso queremos aplicar un top. Va a ser un margin mt. Y acá es la cantidad, ¿no? En esta fila queremos un margin top de 5, vamos a ponerle. Vamos al navegador y vemos cómo está el margen 5 que hemos agregado. Tenemos que declarar esta función con function mostrar país. No va a tener parámetros. Al hacer clic en el botón, ¿qué queremos hacer? Primero queremos guardar en una variable el index seleccionado. Entonces eso va a ser igual a selection options.selected index. Vamos a hacer un console log para ver si estamos haciendo una buena selección. Vamos al navegador y vamos a hacer clic. Vemos que está reaccionando bien, porque al hacer clic se activa la función del addEventListener y nos está indicando que el index seleccionado es 0. Si cambiamos de país, ahora Colombia, hacemos clic, ahora el index es 3. Bien, ya tenemos en una variable el índice que se va a escoger en el elemento select, en la lista desplegable. Lo que podemos hacer aquí es un switch para indicar que según el índice seleccionado suceda algo. Vamos a ver. Generamos el switch y vamos a indicar que si el índice seleccionado, vamos a poner acá, si ese índice seleccionado es 0, va a suceder algo. Y así para los tres casos. Bien, primero empecemos por acá. Donde va a aparecer la información es en el spam que habíamos acordado. ¿Dónde está este spam? Está aquí. Este spam necesita un ID. Vamos a poner texto variable. Ahora vamos a capturar este spam en el archivo JS. Vamos a poner document get element by ID. Ya sabemos cómo es esto. Y el ID. Ya tenemos el spam acá. Entonces, si el índice seleccionado es 0, significa que el usuario no ha seleccionado nada. Entonces, el 0 lo vamos a incluir en el default, porque en ambos casos, si no es 1, 2 o 3 el valor de la variable index seleccionado, significa que no se ha seleccionado nada. Entonces, borramos el caso de 0 y lo que vamos a hacer es incluirlo en default y vamos a generar una alerta con alert que indique al usuario seleccione un país. Y acá viene la propiedad para modificar un elemento HTML desde JavaScript y crear contenido variable. La propiedad se llama innerHTML. El texto variable es el elemento spam. Vamos a acceder a su propiedad innerHTML, es decir, modificar su contenido. Y lo que vamos a mostrar aquí es el país. El país depende del index seleccionado. Y para eso tenemos que entrar al array de opciones. Estando en ese array, aplicar nuestros conocimientos de array. ¿Cómo hacíamos para ingresar a un elemento de un array? Entre corchetes poníamos el índice. Entonces, vamos a ingresar a ese array primero. El array es selection.options, como ya hemos visto. Y entre corchetes va a ir el índice que se ha seleccionado.
Esto está dentro de esta variable index seleccionado. Lo mismo se repite para el caso 2 y el caso 3. Pero para mostrar el valor de este auction utilizamos la propiedad value. ¿Y qué es lo que va a mostrar ese auction? Lo que pusimos en HTML como value, ¿se acuerdan? Perú, Ecuador, Colombia. Vamos a hacer el test final. No seleccionamos nada. Hacemos clic en mostrar y nos da la alerta. Por favor, seleccione un país. Ahora seleccionamos Ecuador. Hacemos clic en mostrar y nos indica el spam que el país seleccionado es Ecuador. Colombia, cambiamos, ponemos mostrar y ahora indica Colombia. Y finalmente Perú también. Video producido por Coding with Raúl. Sígueme y no te pierdas el siguiente video.